Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión, aquí en el canal del Dragón de YouTube, Oro Plata. Bienvenidos a uno de los episodios más importantes del canal Dragón. Hemos tenido el inmenso placer de recibir a Diego Quevedo, quien nos ha dado una masterclass de macrosistemas económicos y fontanería financiera. Todos estos conceptos que estamos acostumbrados a oír como inversores, pero que no tenemos esa claridad, no tenemos ese concepto, no entendemos ese concepto en profundidad. Bueno, pues este episodio va a servir para clarificar y situar el sistema en el mapa, en nuestro mapa mental para inversores. Hemos hablado de la liquidez, ¿qué es la liquidez? Hemos hablado de las diferencias que existen entre la liquidez y los agregados monetarios M1, M2, M3 y cuáles son la diferencia entre ellos. ¿Cómo se genera esta liquidez y qué papel tienen los bancos centrales en este proceso? Además, ¿cómo se genera la liquidez de manera alternativa mediante banca en la sombra en territorios offshore mediante over the counter, mediante contratos e intercambios over the counter? Hemos visto cómo esta liquidez se mueve mediante gestión de riesgos. El papel que tiene el oro como activo de riesgo cero y sin colateral. Hemos hablado también de el futuro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se generan los mercados cripto? Las stablecoins, el futuro y la tokenización de activos, el sistema eurodólar, el carry trade. Hemos ido al origen de todo, a la creación de la Fed. ¿Por qué se creó? ¿Qué papel juega ahora mismo en el sistema? En un sistema que es capaz de prestar dólares de manera global a través del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo funcionan estas líneas de liquidez que muchos países necesitan para llegar a fin de mes? En fin, un episodio absolutamente imperdible de estos de guardar pegaditos en la mesilla de noche junto al vaso de agua, la Biblia, la moneda de plata y la pistola. No os perdáis el episodio. Realmente merece la pena cada minuto. Acompañadme que de verdad, lo vais a disfrutar y apuesto a que escucharéis el episodio más de una, más de dos, más de tres y más de 4 veces. Apuntaoslo. Venga, empezamos. No es oro, es un metal precioso, aún más escaso. Hablamos del platino. El platino que lleva una trayectoria vertiginosa en este 2025. Nada más y nada menos que un 70% ha subido el platino. Fijaos, en esta tesis 9 de diciembre de 2023 explicábamos las claves, las resistencias, dónde entrar, cómo entrar, absolutamente todo lo que necesitabas para generar beneficios y preservar riqueza. ¿Dónde? En Dragón Oro Plata, en el Patreon. Muchos suscriptores se han pagado la próxima década de Patreon Dragón Oro Plata solo con esta tesis, la tesis del platino. Si es que no te puedes perder el Patreon Dragón Oro Plata, 2 horas de contenido exclusivo como este, donde damos ideas para no perder contra el sistema. Además, un Discord que realmente es brutal. La comunidad es lo mejorcito de Patreon Dragón Oro Plata. Échale un vistazo que de verdad te va a merecer la pena. Mira, como en el platino. Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Deb, vuestro anfitrión, aquí en el canal del Dragón de YouTube Oro Plata. Ya sabéis vuestra referencia en oro, plata y en este caso macroeconomía. Este va de macroeconomía y de fontanería financiera. Y si hay alguien en FinTwit en español que sabe de todo esto, es Diego Quevedo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Hace mucho que nos cruzamos.
Hola, Dani, ¿qué tal? Sí, hace mucho. Yo como paré el canal un poquito porque, bueno, no había tanta demanda del canal y estaba más implicado y estoy implicado en otros proyectos mucho más sobre todo que van más por el camino institucional, etcétera. Tú ya lo sabes, ya has visto las Sí. infografías que estoy creando ahora, que va a ser un libro nuevo, digamos que un mapa cartográfico de cómo es todo el sistema financiero, monetario, va a haber conexiones incluso con criptomonedas y Bitcoin, con mercado de commodities, oro. Pues muy bien, la verdad es que muy bien, muy contento. En tema institucional incluso me he escrito por privado en email con gente del calado de Stephen Malekian. Stephen Malekian es uno de los, digamos, reguladores que creó repos europeos y también trabajó en la Reserva Federal, que no directamente, sino como colaborador externo. Y muy bien, recibiendo bastante reconocimiento de forma institucional la verdad es que dejé ya un poquito, si te fijas en el FinTwig, no estoy en las mismas guerras que estaba antes, literalmente, estoy ya en otra visión. Después de leerme, que hablaremos mucho seguramente explique mucho del paper de Zoltán Pozsar de Banca a la Sombra, he estado muy metido estas semanas en ese paper, lo cual me ha hecho expandir aún más las ideas, me ha reventado aún más la cabeza con las ideas y me ha hecho estructurar ahora mucho más cómo fluye la liquidez, ya lo vamos a ver ahora. Y muy bien, muy contento, Dani. Tú has venido muchas veces al canal y la verdad es que yo estoy muy contento de estar aquí porque con la gente que tengo buena reciprocidad y la verdad es que me ha apoyado, pues para mí tenga más menos suscriptores, yo no, ya no me miro ya no miro por eso y aparte tú eres una persona que te gusta tratar los temas de forma rigurosa, pues es un placer estar aquí. Pues nada, oye, Diego, pues una maravilla, una penita, yo como suscriptor de tu canal, una penita que lo tengas ahí un poquito en pausa, pero un orgullo que estés ahí con, por ejemplo, con, no sé, estudiando al amigo Zoltán Pozsar, ¿no? Este que fue el que hace 3 años decía, no, el oro va a 3.600 lereles, y dice, anda ya, no me lo Pues creía venga, ni yo, y mira pues mira, dónde estamos ¿dónde ahora, está, con el no? amigo Zoltán Pozsar, que ahí os dejo el, el episodio que hice al respecto sobre Zoltán Pozsar y el oro a 3.600, que yo puse y dije, ojo, no lo digo yo, lo dice Zoltán Pozsar. Digo, pues esto por si no se cumple, ¿no? Digo, a mí que no me echen las culpas. Ya, Y ya. ahora pues se ha coronado el amigo Pozsar. Pero vamos, nos encanta. Y la idea principal de estar contigo, Diego, es intentar entender, para la gente que somos así más de pueblo, como yo, que soy un tío de la calle, varios conceptos que realmente se nos cruza un montón, que yo creo que hay mucho desconocimiento, la gente que cree que es una cosa y resulta que es otra totalmente distinta, ¿de acuerdo? Que se usan de manera habitual para argumentar, para estructurar, pues bueno, tesis de todos los tipos, tesis Sí, macro, tesis micro, tesis de empresa, tesis de todo tipo de tesis de inversión. Y me gustaría, pues eso, aclarar ciertos conceptos de tal manera que todo el mundo sea capaz, no sé si ya de entenderlos en profundidad, porque lógicamente son conceptos muy complejos que están interrelacionados a muchos niveles, pero sí tener una pequeña idea que nos suene y decir, oye, mira, pues esto es liquidez. Que, por ejemplo, empezamos por lo más básico. ¿Qué es la liquidez? Cuéntame, Diego. Venga, fíjate, esa pregunta así que me ha salido. Venga, dale. sí, y normalmente de forma clásica la liquidez se suele decir que son los activos líquidos que tienes en balance, ¿vale? Eso se llama liquidez contable, pero no es la liquidez como tal. Eso es que se suele utilizar el marco clásico para hablar de liquidez, pero eso no es, y eso lo señala muy bien, lo separa muy bien Manmohan Singh, que es otro de mis referentes, aparte de Zoltán Pozsar, Michael Howell, etcétera. Michael Howell también la trata mucho la liquidez desde los agregados monetarios y ya explicaré porque me gusta una cosa que he leído del paper de Zoltán Pozsar de cómo realmente los agregados monetarios no es la liquidez en sí, sino es stock de activos líquidos que acumulan los diferentes agentes, desde bancos centrales, desde fondos de inversiones, gestores de cartera en efectivo, etcétera. Eso es muy diferente. Entonces,
voy a definir primero, ya que nos meteremos un poquito, si quieres, los agregados monetarios. Perfecto. La liquidez realmente, como es la funcional, la que se dice liquidez global, y después hay liquidez de financiación, liquidez de mercado, es la creación de flujos, tanto de colateral, que es activos, frente a efectivo. ¿Y eso se hace cómo? Pues tenemos en el medio unos market makers, sobre todo dealers, que intermedian riesgo, es decir, transfieren riesgo de inversores que no quieren riesgo, que quieren más seguridad, como bonos del Tesoro de Estados Unidos o oro mismamente, porque el oro es, por Basilea 1 está considerado Tier 1 y sería un colateral muy similar, no en la misma liquidez o lo mismo líquido que un bono del Tesoro, pero que sí es digamos, un colateral de seguridad porque es el Tier 1 por Basilea 3. Y lo que hacen es intermediar y transfieren el riesgo a gestores de riesgo, de carteras de activos de riesgo, que quieren riesgo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan garantizarse rendimientos a futuro. Sí, los inversores en riesgo. Los inversores en CAD lo que quieren es mantener valor a demanda, es decir, conseguir, no vas a obtener un rendimiento muy elevado, pero es decir, constantemente ANAP lo mantienen constante, a demanda. A demanda. Perfecto. Entonces, esa posibilidad de intermediación que lo hacen los market makers, los dealers, que los dealers son una parte de los diferentes market makers, porque los hedge funds pueden actuar como market makers, los exchanges de criptos podrían no exactamente ser un market maker, pero sí es una plataforma donde hay market maker criptos que intercambian diferentes activos. Entonces, eso es la liquidez, es intermediación de riesgo, y al intermediar riesgo, los market makers absorben ese riesgo, permiten que se creen flujos, porque es bilateral. Los market makers o los dealers en este caso hacen flujos bilaterales. Sí. Obtienen efectivo, con lo cual ese efectivo que viene de los gestores de efectivo, de cartera de efectivo, que forman una serie de conjuntos que se le llaman pools de efectivo. Los pools de efectivo son concentración o agrupaciones de entidades con exceso de efectivo, que lo pueden prestar en activos más seguros o lo pueden prestar de forma a inversiones con más riesgo para tener más rendimiento. Los gestores de cartera o los pools de efectivo lo que hacen es ir a buscar seguridad, ¿vale? Seguridad, obtienen bonos del Tesoro seguros de Estados Unidos y le dan efectivo a los dealers, que a su vez prestan ese efectivo a los gestores de riesgo, que a su vez le dan activos que actúan como colateral. Pueden ser desde bonos del Tesoro, pueden ser acciones, pueden ser ETFs, podríamos usar... Puede ser de todo. Puede ser de todo. Eso es un concepto que McMahon sí le llama monetabilidad o monedabilidad. ¿En qué consiste? Consiste en que tú puedes transformar un activo en un activo más líquido como el efectivo, que es un activo de liquidación. Es básicamente por estructura, diferentes grados. Esto digamos que mide los diferentes grados de la capacidad de transformar un activo en un activo cualquiera de los mercados de capitales, como pueden ser acciones, bonos, etcétera, y lo puedes transformar en un efectivo aún más líquido, como un activo más líquido como el efectivo, que es un activo de liquidez. Como cash puro, sí. Eso es la monedabilidad o monetabilidad. Eso permite el crear el apalancamiento. ¿Por qué? Porque puedes coger un activo y transformarlo automáticamente, ya sea a través de un repo, préstamos de valores, lo transformas en efectivo, que después ese efectivo crea apalancamiento y puedes comprar más activos sin tener que venderlos a mercado, porque quedan concentrados dentro del propio sistema. ¿Por qué? Porque de la otra parte están los pools de efectivo con los gestores de efectivo, de cartera de efectivo, y tenemos los gestores de riesgo, de cartera de riesgo, que crean los pools de colateral no efectivo, non-cash, ¿vale? Que es colateral, que son colaterales que son activos financieros, básicamente, no son efectivos. Entonces, ese intercambio de flujos constante, ¿vale? Que se hace mucho en el repo, pero hay diferentes mecanismos, como dije antes, pueden ser a través de derivados. De hecho, hay dealers que intermedian riesgo con derivados.
pues puedes hacer esos movimientos de flujo. Eso crea, esto es lo que estamos viendo aquí, básicamente lo que estamos viendo es lo que se dice liquidez de financiación o el funding, ¿vale? Liquidez de financiación. Después, los gestores de cartera de riesgos son los que con ese efectivo lo transfieren a los mercados de capitales, criptomonedas, al oro. Entonces, crean liquidez de mercado. Sí. Eso es lo que al final, cuando pueden crear liquidez de mercado, fijan precios, pueden establecer los precios. Porque mucha gente suele venir que los precios, incluso históricamente, podríamos matizar lo que no es ni oferta ni demanda. Hay un intermediario siempre en el medio que crea mercado. Tú, si no hay un mercado, no puedes vender un producto porque no tienes precio, porque no tienes un comprador, no hay un comprador ni un vendedor. Todos los market makers lo que hacen es ponerse en el medio y facilitar que la liquidez fluya, porque temporalmente actúan como contraparte, absorben en su balance activos que después tienen que financiar, es decir, tienen que descargarlos por efectivo. Entonces, eso permite que se puedan fijar precios de forma estable y haya siempre una contraparte de precios. Vale, esto es como se crea, digamos, es la liquidez de mercado, la liquidez de financiación, pero claro, ¿quién provee el efectivo que va a los, por ejemplo... Eso te iba a preguntar. En los pools, exacto. ¿Quién prevé? Que eso es lo que estaba creando ahora la infografía, que ChatGPT para crear la infografía me estaba dando lío, al final las voy a crear más de forma manual. Pero ¿quién provee ese efectivo? Claro, porque todo el rato escuchamos lo mismo. Sí, se crea liquidez, se está creando liquidez y se crean promesas. Se crean promesas de pago. Porque al final estos son promesas de pago. Al final, digamos que el efectivo no es una propiedad, no es un activo físico, sino que es una condición y un estado. Porque en ese momento el efectivo podría ser cualquier cosa. Podríamos ser, de hecho lo hemos visto a lo largo de esta área, que el efectivo podían ser conchas de mar, en la cárcel son cigarrillos, etc. Digamos que el efectivo no es una propiedad física, es un estado y una condición, que es el activo más líquido que en ese momento liquida transacciones. Entonces, ¿quién facilita el cash? ¿Quién facilita el efectivo? Pues esto lo explica muy bien Zoltán Pozsar en una jerarquía que son los GESIP, los bancos. Los bancos son los que crean crédito y a su vez crean depósitos, crean efectivo. Al final los depósitos es efectivo. Es un efectivo, fíjate que cómo funciona el dinero, que normalmente se suele pensar en monedas. Yo lo he intentado ir más allá, ¿vale? Pero fíjate, Dani, ¿qué se piensa que es el dinero? Se piensa que es, la visión clásica que es una moneda de oro, de plata, ¿vale? No es exactamente eso. El dinero es, yo lo he ido mucho más, es toda la jerarquía que registra y valida transacciones, crea crédito, crea esos flujos, absorbe y distribuye riesgos, porque al final lo que estamos viendo en esta liquidez, en este funding, esta liquidez de financiación y liquidez de mercado, es transferencia de riesgos. Es que el sistema puede estar constantemente moviendo riesgo de un lado de los pools de efectivo que no quieren riesgo, que quieren más seguridad, hacia los pools de gestores de riesgo o los pools de colateral no efectivo o no cash, ¿vale? Entonces, se produce esa transferencia de riesgo, que son los dealers los que intermedian y transfieren el riesgo y permiten esos movimientos. Entonces, como iba diciendo, ¿quiénes son? Son los bancos, crean crédito, crean depósitos. Perdón, Diego, la banca comercial, o sea, lo que nosotros entendemos como banca comercial. Los de importancia sistémica. Crean esos pasivos que son pasivos colateralizados, es decir, no son deuda, como se suele decir, un pasivo de un banco que crea una responsabilidad de pago por ti. Es una responsabilidad de pago diferida o que liquidan digamos, como una tercera parte, liquidan o se ponen en el medio para liquidar las transacciones. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviésemos que liquidar sin esos intermediarios, que son los bancos al final, tendrías que garantizar ese efectivo con tus activos en balance, porque cuando tú haces un pago, consumes algo,
la gente no es consciente porque es prácticamente automático, pero tú estás metiendo un pasivo. Cuando tú pides un café, te tomas el café y no te ha cobrado, tienes una promesa de pago al que te ha vendido el café. De hecho, el ticket es un pasivo. El ticket que te pone de café, pues 1,80 € o lo que sea. Ese 1,80 € es un pasivo que después liquidas en una transacción que liquida por ti un banco, que es una entidad jerárquicamente superior porque está colateralizado esos pasivos del banco, que ese pago que hace por ti está garantizado por sus activos que tienen balance. Evidentemente, un banco va a tener una jerarquía mayor, claro. Una jerarquía de liquidez superior, va a tener unos activos que tú no tienes en tu balance, con lo cual esa promesa de pago está garantizada a la par. Porque si fuera por ti solo individualmente, no estaría garantizada a la par. Tendría un valor diferente y a lo mejor el precio sería una locura, Dani, porque a lo mejor tú tendrías un balance mejor individualmente que yo y a ti te cobraría un precio del café y a mí un precio mucho más elevado. Sí, claro, no tenemos que descuenta el riesgo implícito. Exacto, de que seas tú la persona de crédito, que eres tú el que tienes la deuda o tienes esa promesa de pago. El riesgo de crédito es la capacidad que tú tienes de hacer frente a tus obligaciones financieras en el corto plazo. Entonces, no es lo mismo una persona que tenga millones en cuentas que tú que tienes 1.000 euros o que tienes 100 euros. Posiblemente no te estarían vendiendo o no te venderían porque habría más riesgo de que tú impagues de que una persona que tiene millones en balance en cuenta. Entonces, eso es lo que hacen. Crean crédito y a su vez, una vez que crean crédito, crean depósitos, crean pasivos. Esos pasivos pueden ir a fondos de mercado monetario que entran en esos depósitos. Lo estamos viendo cómo está ocurriendo. Y esos fondos de mercado monetario, que son los gestores de cartera de efectivo, crean los pools porque acumulan, tienen exceso de efectivo. No solo entra por ahí. Puede entrar a través del repo inverso, ¿vale? Acumulan, depositan a FED y después, a medida que van acumulando ese exceso de efectivo en la Reserva Federal, vuelve a su balance, como estamos viendo, y siguen teniendo exceso de efectivo, pero aparte con intereses, porque el repo inverso les retribuye intereses. Y después de corporaciones. El BIS le llama a las corporaciones que son empresas multinacionales como Amazon, tienen exceso de efectivo y como sus depósitos son no garantizados, son tan grandes que no están garantizados, pues los depositan en fondos de mercado monetario porque al final depositan en un fondo de mercado monetario que está invirtiendo en activos seguros, es prácticamente, o los tienen en un repo inverso como una facilidad de repo inverso de la FED, es prácticamente como tenerlo en reservas. Totalmente seguro, porque tendría que colapsar Estados Unidos y la FED, lógicamente. Exacto. Entonces, depositan ahí, ¿por qué? Porque los depósitos superiores a los que no están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Estados Unidos, el FDIC, esas entidades, si quiebran los bancos, pues se quedan con 250.000 euros. No es admisible dólares. No es admisible. Bueno, lo que pasó durante la quiebra de los bancos regionales, que se garantizaba prácticamente todos los depósitos, pero los invierten en fondos o los depositan ese exceso de efectivo en fondos de mercado monetario. ¿Vale? Eso es importante porque los fondos de mercado monetario después, con el efectivo, lo pueden depositar en repo inverso, acumulan, son buffers de efectivo realmente, pero pueden hacerlo eso, pueden prestarlo en el repo, ¿vale? Entonces se produce esa transferencia de riesgos que después va a mercados de capitales, o pueden comprar letras del tesoro, ¿vale? Sí. Entonces, digamos que el mecanismo de transferencia de ese efectivo que crean los GSIPs, que después depósitos que vienen de corporaciones, que vienen del repo inverso, se puede canalizar hacia los mercados, ¿vale? Y crear primero esa liquidez de financiación a través de fondos de mercado monetario, dealers, sí. Y después eso se puede transferir o se transfiere a gestores de riesgo, que son los que al final empujan la liquidez hacia los mercados de capitales. Y esto es importante entenderlo, más allá, porque como dije, pueden ser repos, pueden ser préstamos de valores, etcétera. Hay diferentes formas de generar esa liquidez, ¿vale? De generar esa monedabilidad, esa moneda, ay, que no me sale ahora, lo dije antes perfecto, ahora no me sale su palabra. Monetariedad. Entonces, eso es la capacidad de convertir el colateral en efectivo, ¿vale? Y eso es lo que ocurre
cómo se crea la liquidez, y esto es algo que explica muy bien Manmohan Gill, que también es un tema que trata también Perry Merlin en el Money View, trata esta monetariedad, esa transformación de activos en efectivos, y depende de cuanto más líquido y seguro es más monetariedad tiene, más grado, es más fácil, lo vemos, porque al final, si te fijas, Dan, cuando se dice que los bonos del Tesoro de Estados Unidos son el activo más seguro, o el activo que se utiliza en repos, es porque tienen más monetariedad, porque es, digamos que es un backstop directo, que es un respaldo de liquidez frente digamos, a los fuentes de creación de liquidez pública, como un banco central. Un banco central de reserva federal no crea reservas, digamos, creo reservas porque me da la gana, le crea reservas frente a colateral. Esto es importante entenderlo. Por eso el oro también es importante, porque es un colateral seguro, porque básicamente tú vas a donde vas con más o menos haircut sobre el valor nominal, porque después hay un spread entre el precio de compra y venta, porque si no los vendedores o los dealers, en este caso de oro, no ganarían nada. Y lógicamente, todo el mundo tiene que tener su pequeña parte del pastel. Claro, hay un spread que tienen que, pues costes operativos, costes de financiación, costes de liquidez, riesgos también en balance, porque tienen que financiar sus inventarios de oro y no pueden, si acumulan mucho oro, tampoco lo pueden vender a mercado si le hacen falta, porque pueden crear un hundimiento de los precios también. Por eso, muchas veces yo trato de explicar que como se mueven los precios de los activos no es como se piensa, que hay muchos riesgos en balance que pueden de repente no pasar nada en la economía y hacer que se desplomen en los precios de los activos de la nada, pero porque hay estos, digamos, la economía está, o la mayoría de los agentes económicos, incluso agentes económicos en economía real, no financiera, lo que hacen son constantemente operaciones de balance. Lo que estamos haciendo son constantemente operaciones de balance donde se produce lo que digamos, interactúa entre los balances de los diferentes agentes son los flujos de pago. Es decir, flujos de entradas frente a flujos de salida. Sí. Esto es lo que Perry Merlin explica muy bien. Y si tú tienes más flujos de salida que flujos de entrada, entras en restricción de supervivencia. Y eso, la liquidez, como dice Perry Merlin, la liquidez te mata, puede ser muy solvente, pero como no tienes liquidez a corto plazo, te mata automáticamente. Entonces, esto que parece, desde el punto de vista clásico, que parece mucho más lógico, y no lo estoy explicando ya ni desde una doctrina económica, lo estoy explicando directamente con estructura, microestructura de mercado, arquitectura de mercado. Es cómo funciona. Sí, no es teoría, es realidad. Esto es realidad, cómo funciona realmente. Lo que estoy diciendo es realidad. Es que no me lo estoy inventando, está basado todo en explicaciones de gente del BIS, explicaciones de la propia Reserva Federal con papers, de investigadores profesores como Perry Merlin, otros investigadores como Jeff Snyder, sobre todo, que está muy enfocado en el euro-dólar, desde Zoltan Pozsar, que está dentro de este sistema, etcétera. Y como te dije, pues he tenido ciertas charlas por email con ciertas personas. Y esto es cómo funciona realmente el mercado y cómo funciona la economía. Entonces, esto choca muchas veces con fíjate que siempre, y es la ventaja que al final puedo incluso discutir con los MMT y con los austríacos, y digamos que al final ambos pueden llevarme la contraria o no estar de acuerdo, porque lo que estoy explicando es directamente cómo funciona realmente la liquidez en los mercados. No lo que te dicen, no, es que la liquidez, es que un activo es liquidez. No, un activo no es liquidez, un activo puede ser líquido y líquido. La liquidez es la jerarquía que después te dice, bueno, pues este activo tiene tanta grado de monetariedad. Sí. Y tiene este grado de que se puede transformar en efectivo. Es la propia estructura financiera la que te está valorando, no eres tú en lo que creas en ese valor intrínseco, porque yo lo digo muchas veces, de hecho está la teoría de Menger del valor subjetivo, la teoría del valor subjetivo, y al final el valor es absolutamente subjetivo, le estamos dando nosotros lo que creemos que debe valer, y los precios son objetivos, es el valor objetivo, es decir, el mercado te está diciendo, digamos que el mercado es diferentes agentes o diferentes comerciantes que se reúnen o se concentran para intercambiar bienes y servicios, y es los que te están diciendo objetivamente cuál es el precio o porque al final el precio es el valor
objetivo real de ese activo. O sea, que ser caro o barato es totalmente subjetivo, acorde a un momento, en una transacción o en una serie de transacciones. Exacto, es totalmente subjetivo. Al final es el mercado que te dice, sí, el oro, nosotros ahora por consenso consideramos que el oro vale $4.000 y ese es el precio real. Después, lo que le hagan de estudios en value investing que hacen en fundamentales es lo que percepciones de lo que ellos leen en datos de balance antiguos o de hace pasados meses. Sí, datos antiguos y pero que no trasladar es al futuro o a la actualidad y trasladar una serie de, pues eso, ratios monetarios o ratios financieros. Pues mira, en este momento de hace 10 años el oro valía X dólares USA y estaba con estos indicadores macroeconómicos. Lo traslado ahora y entonces el oro debería, pero todo eso es teoría, pero realmente pues, lo que vale es por lo que lo estás vendiendo o lo que lo estás comprando. Al final, fíjate, Dani, se habla mucho de benchmark. El benchmark que valora todos los activos y sobre todo la liquidez, porque al final la liquidez es crear flujos de efectivo con colateral que se acepta, que se monetariza, ay, no me sale otra vez, que no me sale, monetariza, ¿vale? Pero es más en español, ay, que no me sale ahora. No me sale, es que es complejo, el palabra es complejo. El palabra es interesante, sí. Monetariedad, yo lo decía. Monetariedad, vale, que tiene monetariedad, vale. Que tiene más o menos monetariedad, ¿vale? Lo voy a decir así porque si no me voy a liar por el palabra es de narices. Entonces, claro, al final todo se mide, los precios y los tipos de interés se marcan con respecto al efectivo. Es decir, el que tiene esa posición predominante yo le digo posición dominante en liquidez o en efectivo, es el que marca los precios, el que pone los tipos de interés, porque al final es el activo más líquido, es el con el que vas a liquidar. Y eso es algo que se ve muy claro en una posición monopolística. El que está en una posición monopolística es el que produce y el que puede poner el precio que le da la gana, porque tiene el control de la liquidez de ese activo que tú necesitas para lo que sea, pongamos que sea un alimento, una medicina, y puede poner el precio y fijar el precio que le dé la gana, literalmente, porque está en posición monopolística. Entonces, eso digamos que todo cae frente al efectivo, todo cae y se dice, no, es que el efectivo pierde valor, sí, nominalmente pierde valor, pero a la hora de fijar, ¿por qué pierde valor? Porque tiene que ser lo suficientemente elástico para que no haya fricciones en el sistema. Lo inverso que pasó en el 29, cuando estaba el patrón oro, lo que provocó, como el oro no tenía esa elasticidad, no se podía expandir el crédito. Pues ese es el problema del patrón oro, claro, que lo hemos comentado muchas veces aquí en el canal. Mucha gente, es que el patrón oro no, el patrón oro tiene cosas buenas, pero tiene limitaciones muy importantes cuando vienen mal dadas. Claro, yo lo que trato de explicar es que tiene que ser un punto intermedio, no puede ser nos imprimimos sin control, lo que se dice, en plan, la idea que es en esta expansión descontrolada, el que dice Claudio Borio del BIS le llama elasticidad excesiva, ¿vale? No se trata de eso, tiene que ser un punto de equilibrio, tiene que estar entre lo que expandes y lo que contraes, el crédito, en este caso el crédito, porque al final el sistema está basado en crédito, incluso nosotros cuando tomamos decisiones como humanos estamos tomando crédito, literalmente, aunque no lo veamos así, pero si realmente lo viéramos así, estamos tomando crédito. Son decisiones de riesgo, donde tú equilibras internamente, aunque sea una decisión pequeña, ¿no? Pero siempre tenemos la idea de riesgo, y es, yo creo, uno de los conceptos más importantes que existen en la vida, ya más allá fuera de la parte monetaria, económica, macroeconómica. Cada decisión que tomamos tiene un puntito de riesgo, que a veces es más y otras veces es menos, pero desde luego siempre hay un riesgo. Fíjate, es que es lo mismo que lo que hace un dealer. Tú como ciudadano tienes riesgo de precio, mark to market, porque los activos pueden subir o bajar de precio, ya sea bienes que quieres comprar o lo que tengas el dinero en efectivo o si tienes activos en acciones. Tienes riesgo de liquidez, es decir, ojo que me puedo estar quedando a final de mes con menos efectivo y a lo mejor no puedo gastar tanto y tengo riesgo de crédito. Si impago mi hipoteca porque tengo suficientes ingresos
y mis activos que tengo no llegan para cubrir los pagos de la hipoteca, puedo impagar esos riesgos de crédito. Al final, todos tenemos los mismos riesgos que tiene un dealer gestionando su balance, literalmente. Lo tenemos todos lo mismo y al final son riesgos. Tenemos que siempre intentar, pues, tener muchos más ingresos de lo que gastamos, y esto es lo que explica bien Perry Merlin. Y eso es digamos, el global, que al final me salté de liquidez y me fui un poco por las ramas, pero al final todo está interrelacionado con cómo se crea la liquidez. ¿Qué es la liquidez? No es esa visión clásica de tengo activos y los activos son liquidez, no. Y ahora voy a eso, porque se confunde mucho con la famosísima M2 que se usa para prácticamente casi todo. Cuéntame un poco más de la M2 y qué relación, o sea, qué es la M2 y qué relación tiene con la liquidez, si tiene alguna. Cuéntame. Vamos a ver, digamos que no la M2, los propios agregados monetarios son un reflejo del aumento de la liquidez, pero no son la liquidez en sí. Esto es muy diferente, choca, parece lo mismo, pero no lo mismo, ¿vale? Entonces, esto es algo que Zoltán Pozsar explica muy bien en este paper de Banca a la Sombra, donde él dice que debido a los cambios de 2008 se han ido acumulando suficientes cantidades, o los diferentes agentes, ya sean gestores de cartera, CEOs de empresas, gestores de reservas internacionales, que han ido acumulando ingentes cantidades de efectivo que se colateraliza. Es que esta es otra cuestión. El efectivo no está en un estado, mejor dicho, el capital, no el efectivo. El capital, que son los recursos económicos que tú tienes en balance, empresas, personas, lo que se hacen, van mutando de estado, van pasando por efectivo, perdón, el efectivo es la posición más líquida, después eso se pueden colateralizar en activos que crean buffers de capital que tú mantienes en activos que pueden crecer en el tiempo, con lo cual puedes expandir el capital de forma financiera. Pero esa acumulación que se va haciendo, debido, ¿por qué? Porque tenían que guardar buffers de efectivo, sobre todo los gestores de reservas, para hacer frente, sobre todo las reservas internacionales, para hacer una gestión de tipos de cambio de reservas, para poder, digamos, tengo que acumular dólares para poder, digamos, contrarrestar lo que se llama los PEG cambiarios. Los PEG cambiarios para intentar estabilizar los tipos de cambio, con lo cual yo tengo que tener suficientes cantidades en dólares, pero no lo voy a tener en efectivo porque no me rinde casi nada. Lo voy a tener en activos en dólares, que me rinden unos intereses y por lo menos puedo expandir un poco más mi capital, en este caso en dólares, en esos, digamos, en esos buffers de efectivo o de capital. Y después están esos son los gestores de divisas internacionales, que también podríamos también meter en ese caso los bancos centrales offshore, sí. En este caso porque estamos pensando en dólares. Después están los CEOs de empresas que tienen que hacer crecer la economía de sus empresas, ya sea por temas fiscales, por temas de recompras de acciones, por temas de costos operativos. Entonces tienen que hacer que las empresas cada vez acumulen más capital y eso también lo colateralizan en activos. Y eso es lo que estamos, o lo que está. Podríamos ver más ejemplos, pero me voy a pasar en esos ejemplos que pueden ser sobre todo bancos centrales, que estamos viendo que están acumulando oro, que también viene por esa parte, esa acumulación de oro, y los gestores de los CEOs de empresas. ¿Y por qué hacen eso? Para tener esos buffers para el futuro, pues lo dije, incluso los CEOs de empresas para pagos de impuestos, para recompras de compras de acciones, etc. Entonces, ¿eso qué va haciendo? Pues que va haciendo que los agregados monetarios, según van moviéndose el capital que se va moviendo, primero puede ser, vamos a separar un poco las reservas bancarias, que sería base monetaria, los agregados monetarios, que son a partir de M1, sí. Ese capital va mutando desde efectivo o va teniendo un estado temporal, primero en efectivo, después puede ir a ahorros en plazo, después puede ir
bonos, fondos de inversión, etcétera, ¿vale? Porque al final no invierten solo en acciones, muchos de los institucionales invierten, digamos, en vehículos de inversión, ¿vale? Muchos institucionales no hacen compras individuales de acciones como hace un minorista, pueden utilizar derivados, pueden utilizar posiciones en otros fondos de inversión, en ETFs, etcétera. Lo que según su tolerancia al riesgo, lo que ellos decidan, pues, digamos, diversificar o mover su capital, ¿vale? Entonces, eso va creando, pues, una acumulación de stock en diferentes tipos de activos. Esto es lo que mide los agregados monetarios. Que es Agregados la monetarios, M2 y la M3. M1, que es el exacto, cash, claro, ahí M2 y está. M3. Vale. Depende digamos, del inversor o institucional, pues tiene una preferencia mayor en temporalidad. Entonces, Sí. o los acumulan en M1 o lo van acumulando en M2, que son activos más a plazo, pero no son tan líquidos. En M3 ya son menos líquidos, ¿vale? Habría que ir haciendo una irían de uno a otro, o sea, para que yo a ver si lo estamos entendiendo bien, o por lo menos yo lo he entendido bien. Esto siempre con analogías de preescolar nos funciona a todos bien. La liquidez es lo que va por las tuberías, para que nosotros nos entendamos, y las M1, M2, M3 son 3 depósitos en las cuales se guarda una serie de activos, en los cuales habrá un depósito, el más cercano a la liquidez, obviamente, es cash. Luego otro depósito por arriba, que sería una M2, que es inmediatamente transformable, o inmediatamente se transforma de una manera rápida en esta parte de qué difícil y qué no difícil y cuáles son los tiempos, se transforma y casi pasaría al M, y luego va al circuito, ¿no? Y luego un M3 u otros que son ya un poquito más complicados de transformar en agua corriente. Es decir, el agua está almacenada, pero no corre por el sistema. Fíjate, no sé si, Dani, lo explica, si esa analogía te parece buena, Diego. Sí, es así. Fíjate que cada agregado monetario no es ilíquido por temporalidad. Claro, porque te cae al siguiente, exactamente, te cae al siguiente depósito y luego ya en el último estado ya te va por las cañerías. Fíjate que Zoltán Pozsar habla, yo no lo empleo dinero, él dice que los activos overnight son cash, son dinero, y los activos a plazo, como puede ser un repo a plazo, porque el repo no solo es overnight, en la noche puede ir, se considera a corto plazo es hasta 7 días, pero a partir de 7 días hasta un año son a plazo. Claro. Liquidez a vencimiento a demanda. Claro, y está acumulada en cierto punto, sí. Y esta puede estar acumulada a un año, ya no estamos hablando de swaps de FX o cross currency. Swaps de FX se hacen a corto plazo, los cross currency swaps se hacen a más largo plazo. Esos son operaciones que a lo mejor duran 5 años y son 5 años que tienes ahí parado. El capital, eso es ilíquido. No lo puedes mover. Está en el depósito totalmente en el más arriba del todo, claro, entonces, estancada, está el agua estancada arriba del todo. Digamos que los agregados monetarios te miden ese stock que se va acumulando de activo más líquido, M1, el más líquido, pero no lo cuento como, digamos, como un agregado monetario, sino que es base monetaria, que sería el M0, que son las reservas bancarias, pero eso no sale del balance del Banco Central. Esto es para que las transacciones interbancarias sean rápidas, no haya fricción. Exactamente, facilite. Entonces, la M1 es más líquido, que es el efectivo. Después están depósitos certificados a la vista, depósitos a la vista, y etcétera. Esos son menos líquidos. Y después están, pues, que inviertes ya en inversiones, fondos de inversión, etcétera, que son a más largo plazo. Es decir, siguiendo con este razonamiento, podemos tener unos depósitos M2 y M3 gigantescos, pero las cañerías vacías, porque realmente no ha circulado la liquidez o no está circulando por el sistema. Con lo cual es hasta cierto punto o muy erróneo vincular el M2 a la liquidez que circula por las cañerías del sistema. Eso es así, ¿no? Y ya que hablamos de los agregados monetarios, Dani, fíjate, que es otra cosa que a mí también me reventó y después me hizo pensar con lo que estaba explicando Zoltán Pozsar, es la velocidad monetaria, fíjate. Esa es la siguiente, claro.
¿Por qué es tan baja la velocidad monetaria? Y tiene que ver con la rehipotecación de colateral. Cuando tú tienes menos colateral en el sistema, necesitas que se rehipoteque más. Es decir, que un mismo activo actúe de garantía en una transacción, en otra, en otra, en otra, en otra. Es decir, menos activo, como puede ser el oro que crea ese problema. El castillo de naipes, sí. Exacto. Y necesitas cada vez que se mueva mucho más rápido el colateral. Eso tiene su reflejo en la velocidad monetaria. Cuanto el colateral es escaso, la velocidad monetaria tiene que ser mucho más alta para generar la misma liquidez. Cuando hay colateral más aceptable en el sistema, no hace falta que sea tan rehipotecable el colateral. Tampoco hace falta un mismo dólar prestarlos varias veces, porque hay suficientes dólares, hay menos dólares en el sistema, la liquidez fluye más rápido, con lo cual la velocidad monetaria cae. Es algo que hemos visto curiosamente desde 2008, que todo el mundo dice, ostras, no, esto no puede ser, la velocidad monetaria cae, esto debería subir y debería haber inflación. Es que no funciona así tampoco. Es que esto es una cuestión que se está tratando mucho desde el marco clásico, y yo lo estoy hablando de cómo funciona estructuralmente el sistema, cómo funciona esa estructura, esa arquitectura de mercado. Si tienes colateral suficiente, si tienes dólares suficientes, no hace falta prestar un mismo dólar muchas veces. Con lo cual la velocidad monetaria cae. La velocidad de rehipotecación del colateral, que es al final lo que también expande el crédito y crea más efectivo, cae. ¿Por qué? Porque hay suficiente colateral y se puede crear suficiente efectivo sin tener que hipotecar mucho el colateral. Entonces, es por eso que la velocidad monetaria, con un mecanismo de expansión de efectivo como que hemos tenido sobre todo desde 2008, ha caído, pese a que todo el mundo decía que debería subir porque debería haber inflación descontrolada. Entonces, los mecanismos actuales de cómo funciona el sistema no se parecen en nada a lo que hay en los libros clásicos de economía. Entonces, esto es algo que yo... Sí, esa inmediatez, yo creo que aquí ha cambiado mucho la película, los libros clásicos, como dices, y es sobre todo porque las transacciones se hacen en milisegundos. De casi cualquier cosa, ¿no? Incluso, ya sabéis, el HFT, High Frequency Trading, todo este tipo de robots, todo este tipo de movimientos que son prácticamente reacciones a puntitos de mercado que hace que se muevan activos a la velocidad prácticamente de la luz. Todas esas cosas hace 20, 30, 50, 80 años no existían cuando funcionaban los órdenes de compra-venta por Telex o por la cintita, ¿no? Que llegaba en los años 30. Entonces, lógicamente, yo creo que las reglas han cambiado en esa inmediatez, en esa parte que dices y que estoy totalmente de acuerdo contigo, de que ahora el sistema te da ese potencial para mover liquidez casi inmediatamente de un activo a otro, respetando con esa velocidad creciente por, voy a decir, la falta. La falta de colaterales en algunos casos. Entonces se mueve todo a la velocidad de la luz, o así lo estoy interpretando yo. Y una pregunta ahora que me está surgiendo. ¿Qué papeles o qué papel juega en todo esto los bancos centrales? ¿Estamos de verdad sobreestimando lo que es capaz de hacer, por ejemplo, una Fed con una bajada de tipos en el mercado? ¿O realmente tienen una influencia tan decisiva en lo que es la parte de reserva de liquidez, o estos tanques M1, M2, M3, y en lo que pasa en las tuberías, ¿no? Ese líquido que circula por todas las tuberías del sistema? Sí, ¿qué papel tiene realmente esos bancos centrales? Cuéntame, ¿mucho, poco? Sí. Esto es otra cosa que se entiende o no se entiende muy bien, fíjate. Y cosa, Dani, que se me olvidó decirle, también, antes que hablaba, también se produce acumulación de capital, de efectivos, porque hay cada vez menos instituciones que gestionan riesgo, ¿vale? Menos gestores de riesgo que había antes. Eso que se me había olvidado, esa parte, que son pues los BlackRock, cada vez son más grandes, los State Street, que cada vez son más grandes, ¿no? ¿Qué hacen los...? Fíjate, sobre los agregados monetarios, y esto es acertadísimo lo que dice Zoltán Pozsar, es que los agregados monetarios te están midiendo, digamos, depósitos que están garantizados. No te están midiendo depósitos
que están fuera de los que están garantizados, es decir, que tienen backstops de respaldo por la Reserva Federal o que están garantizados por el FDIC, por el Fondo de Garantía de Depósitos. Te está midiendo todo eso. Eso es una parte pequeña de todo el dinero, digamos, en dinero, no, de todos los pasivos en dólares, en euros que se mueven en el sistema. Porque, por ejemplo, los derivados como los FX Swap, que son OTC, no aparecen en agregados monetarios. Y la banca de la sombra crea muchos, en este caso, muchos dólares en el euro dólar a través de FX Swap, no solo la banca de la sombra. Te interrumpo un momento, Diego, Dime, para el dime, concepto también, importante, por eso te interrumpo. Sí, Banca en la interrumpo. sombra, banca en la sombra, es un concepto de, y si lo tengo yo entendido por lo que yo conozco, en la parte, lógicamente, de mercado del oro en el LBMA, que funciona con banca en la sombra o intermediarios en la sombra, y que entiendo que debe ser algo similar al mercado, se centran sobre todo en transacciones OTCs over the counter, es decir, uno a uno, sin registros, con intermediarios y que no quedan registrados en los, como digo, en las líneas de balances o son públicos, vamos a decir así. Quien compra y quien vende. Tienen una parte que está compensada en cámaras de compensación, sobre todo acciones, derivados. Algunos, los swaps no se hacen por cámaras de compensación, por eso son OTC. Repos NCCBR, que son repos bilaterales no compensados, que se hacen de forma privada. Muchos se hacen en Islas Caimán, estos es lo que llamo yo territorios, o el BIS le llama territorios financieros centros financieros extraterritoriales, ¿vale? Esto es lo que le llaman los famosos paraísos fiscales, pero bueno, si no existieran estos paraísos fiscales, como le dicen, la liquidez, pues a lo mejor no tendríamos ni la mitad de liquidez que tenemos, porque se hacen muchas operaciones fuera de balance. La propia China utiliza Euroclear en Bélgica y Luxemburgo y Islas Caimanes para mover bonos fuera de balance con la banca a la sombra. Y la banca a la sombra, lo voy a definir, son entidades financieras que no están reguladas. Eso es la banca a la sombra, como son hedge funds, como son agencias de seguros, los propios fondos de mercado monetario, los dealers también los podríamos medio meter dentro de la banca a la sombra. Estaría, digamos que, a punto intermedio. Tiene su parte sombra y tiene su parte luz, claro, para que nos hagamos en los dos. El propio mercado de criptomonedas, que he desarrollado un paper, es banca a la sombra sintética, nueva. Es replicar lo que tenemos el actual banca a la sombra con mecanismos que no son lo mismo, pero que intentan replicar a la banca a la sombra y expandir más la liquidez. Y esto lo vemos con las stablecoins, como estamos viendo, con el propio Bitcoin, con los propios exchanges, con los propios market makers cripto. El Binance de turno, Eso lo desarrollaré en las infografías, que después va a ir en el libro. Los propios market makers cripto y los exchanges están financiados por bancos a través de banca de la sombra, digamos, voy a decir off-chain. Voy a decir la que está dentro, on-chain, y la que está fuera, la tradicional, la que conocemos de toda la vida, off-chain. Incluso por crédito privado. Hay mucho, por eso esto es fundamental tener. Está todo conectado. Parece que no está conectado, pero está todo conectado. Por eso lo que vimos ahora en octubre, cuando se desplomaron las acciones, como el mercado cripto se desplomó a fuego, porque también hay problemas en el crédito privado, y eso, como financia, introduce liquidez, que esta es otra cuestión. Si después hablamos como el crédito el crédito privado crea la liquidez, que es muy difícil, no es muy difícil, perdón, es muy diferente a cómo se crea en los mercados públicos por intermediación. En el crédito privado se crea a través de contratos con covenants, que son cláusulas como puede ser pago en especies, penalización por retiros anticipados. Todo esto son cláusulas que define cómo, quién y cuándo se ejecutan esos acuerdos en esos contratos privados de crédito privado. Es decir, el crédito privado es el que crea, el que pone los precios y el que estructura cómo se mueve la liquidez. Y muchos están moviendo liquidez a través de crédito privado a mercados públicos y a criptomonedas. Y eso crea lo que Elon Zainehad llama ilusión de liquidez. Es decir, parece que está fluyendo liquidez, pero como se rompa o como caigan los precios en los mercados públicos o como se rompa un covenant en crédito privado, automáticamente se venden los activos o automáticamente se rompen los contratos. Se liquida, es automático. Aquí no hay un market maker
que puede absorber temporalmente. Aquí hay liquidaciones automáticas. Entonces, también crea ese riesgo de liquidez, ilusión de liquidez. Entonces, ostras, que ya me estaba perdiendo, Dani. Eso es lo que estábamos hablando, exacto, estamos hablando por fuera de lo que se crea garantizado. Y se crea mucho más fuera de los agregados monetarios. Y eso es lo que dice Zoltán Pozsar sobre que los agregados monetarios están basados en, digamos, efectivo garantizado, ya sea por el FDI, por la Reserva Federal o por el Tesoro de Estados Unidos, de estos otros, digamos, dólares que se crean fuera del sistema, que están garantizados por los balances de las propias entidades que están creando que tienen que estar financiándose constantemente, que tienen los GSIPs están creando pues, constantemente crédito para que después eso fluya al sistema. También hay esos excesos de efectivo que también pueden ser, no tienen por qué solo ser creación que crean los bancos de crédito, sino que también hay un exceso de efectivo sin mover, ya sea colateralizado en activos seguros, en otro tipo de activos de más riesgosos. Eso es por una parte. Y los bancos centrales, hay mucha, sobre todo en los que son más, digamos, occidentales, como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, hay una confusión cómo funciona la política monetaria. Los bancos centrales, como la Reserva Federal, vamos a usar la Reserva Federal porque al final el dólar es, digamos, el cash o el efectivo benchmark de casi todo, de todo absolutamente. ¿Qué hace un banco como la Reserva Federal? No fija tipos de interés, como se dice, ni sube ni baja los tipos de interés. Lo que hace un banco central como la Reserva Federal, eso voy a hablar de la parte onshore interna y después hablaré de la offshore, las reservas internacionales. ¿Qué hace un banco como la Reserva Federal? Fija un rango de tipos objetivo. ¿Qué significa esto? Que si los tipos de mercado monetario llegan a ciertos niveles de rangos que establece ese spread que establece la Reserva Federal, repo inverso, interés de repo inverso abajo, IOR y ventana de descubierto o crédito primario arriba del todo, que es el techo absoluto y el suelo absoluto, digamos que intenta mantener un doble suelo intenta contener los tipos flotantes que son los de mercado monetario, que son realmente los tipos de interés que se mueven, que son el software y los fondos federales, ratio de fondos federales efectivo, ¿vale? Son los que realmente son los tipos de interés, realmente los tipos de interés porque son cómo se financian, se prestan las entidades bancarias y la propia banca a la sombra, ¿vale? Es el benchmark porque fija el interés y los precios de los swaps, de los derivados, de las hipotecas, lo fija todo y es el tipo de interés. Entonces, lo que hace un banco central como la Reserva Federal, sí, los tipos de interés flotantes, los de mercado, como el software y los fondos federales, se acercan a ciertos niveles de intervención, ¿vale? Por eso eso es lo que está marcando. Es un rango de intervención la FED, que hace operaciones de balance. Realmente, como funciona la economía es con operaciones de balance constantemente. Pues los bancos centrales hacen esto. Pues si llegan a esos niveles y se va de madre el software, por eso estamos viendo ahora que todo el mundo está con el software, que se va por encima del IOR, que se está disparando, etcétera. ¿Qué hace? Tiene que hacer operaciones de balance. Puede ser temporales con el Standing Repo Facility, con lo cual con colateral o con ventana de descuento o el crédito primario, con colateral elegible, ¿vale? No vale cualquiera. En un banco central no vale cualquiera. Esto viene de backshot, que un banco central tiene que prestar libremente contra el mejor colateral al tipo de interés más alto, porque para que no se produzcan operaciones de arbitraje, intentar que los que vayan ahí es porque necesitan financiación en el corto plazo. Entonces, si eso se dispara contra esos objetivos, lo que hace son esas operaciones de balance, el Standing Repo Facility o ventana de descuento o crédito primario, o hace operaciones permanentes, que son POMO, operaciones POMO, operaciones de mercado abierto permanentes. Esto es QE y el QT. Bueno, el QE, si quiere retirar colateral y mete efectivo en el sistema para intentar que en el corto plazo que los tipos de monetarios se depriman, no se vayan muy hacia arriba. Y las operaciones de quantitative tightening es reducir el colateral, dejar madurar el colateral y reducir las reservas en el sistema. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque las reservas siempre se crean con respecto a cuánto colateral hay elegible en el sistema. Un banco como la Reserva Federal no imprime a su gusto, imprime a demanda, imprime cuánto colateral hay o cuánto colateral me das, yo te doy tantas reservas. Y lo hace con un haircut o un descuento, ¿vale? El haircut y el descuento que utiliza es lo mismo en la ventana de descuento, es un descuento sobre el valor nominal del activo. Nunca te va a dar la Reserva Federal el 100% porque un banco central como la Reserva Federal tiene que intentar no asumir riesgos de crédito. No puede asumir riesgo de crédito. Es algo que también hacen los Federal Home Loan Banks, que prestan, pero con unos descuentos o un haircut más elevados incluso que la Reserva Federal, porque tienen que garantizarse aún más su política de riesgo, su gestión de riesgos. Porque cómo se financia o cómo tienen capital los Federal Home Loan Banks, que realmente son los prestamistas de último recurso, los Federal Home Loan Banks, y los creadores de mercado de último recurso, la Reserva Federal. ¿Vale? Es muy diferente. ¿Cómo hacen? Pues hacen haircuts. ¿Por qué? Porque se financia a través de emisión de acciones que compran bancos miembros y el Tesoro de Estados Unidos, que lo puede financiar también a los Federal Home Loan Banks. Entonces, no tienen unos backstops de un respaldo que pueden ir a la FED y le dar reservas bancarias. Entonces, tiene una gestión que tiene que ser con haircuts mucho más elevados, que si incumple el acuerdo, por lo menos me quedo con el activo y al final gano incluso dinero. Estoy ganando dinero con el haircut que le hago al activo. Entonces, eso es lo que hace en onshore, un banco como la Reserva Federal, es lo que hace. ¿Qué hace? Que esto es lo que no se entiende, que es diferente, que es que tiene una gestión onshore y una gestión offshore. Los bancos, por encima de los bancos están los bancos centrales que emiten reservas y pueden temporalmente el riesgo de crédito reducirlo para los bancos. Pero un banco central no tiene por encima un banco central de bancos centrales que le cree reservas para un banco central como la Reserva Federal. Tiene que tener, entre comillas, reservas internacionales. En el caso de la Reserva Federal, como Estados Unidos tiene una demanda constante de la deuda de Estados Unidos, no tiene esa limitación, literalmente. La Reserva Federal no tiene esa limitación, pero otros bancos que no son la Reserva Federal y según la jerarquía de acceso a la Reserva Federal, que el Banco Central tiene la jerarquía más cercana, yo siempre digo que el Banco Central Europeo no deja de ser una sucursal de la propia Reserva Federal. Sí, esa conexión del sistema eurodólar, que está, cuando es que se ha conectado, es inmediata. Es inmediata. Las infografías, cuando las tengas, te las he de mostrar, cómo está todo interconectado. Incluso bancos extranjeros piden prestados a bancos a GSIBs estadounidenses, lo que seguro que no conocen ni Dios, que se llaman reventas, que son repos inversos que hacen los bancos de Estados Unidos, no la FED, bancos de Estados Unidos prestándole a gestores de reservas internacionales y bancos offshore prestándole dólares. Y eso, cuando ocurre eso, muchos ¿qué hacen? Pues le dan bonos del Tesoro, otro activo en dólares estadounidenses a bancos a GSIB norteamericanos, como puede ser JP Morgan, que es uno de los mayores prestamistas en reservas a nivel global o en Estados Unidos. ¿Qué hacen? Pues le dan dólares a esos bancos centrales o esos gestores de reservas internacionales y temporalmente desaparecen de balance de los bancos, de los gestores de reservas internacionales y los bancos offshore. Pasan a llamarse repos, literal, o en este caso, como te dije, pasan a llamarse reventas, literalmente. Es un nombre contable. Es un ajuste contable lo que se produce. Entonces, le prestan a estos bancos que necesitan dólares por escasez de dólares. Y parece cuando todo Dios te dice, ¿cómo va a haber escasez de dólares si se han creado ingentes cantidades de dólares? Ahora voy a explicar otra cosa que se desconoce también. En el propio eurodólar, ¿qué ocurre? Que hay muchos bancos americanos que emiten bonos en euros, eso lo voy a explicar, pero bueno, voy a irme a lo que estaba explicando de los bancos, el drenaje externo o digamos el mecanismo offshore, tienen que tener reservas internacionales. El caso de la Reserva Federal no está tan limitada. Entonces, tienen que tener esas reservas de dólares, pero los tienen en activos en dólares, como pueden ser bonos. El oro también podríamos considerarlo que da acceso
da acceso a dólares. Entonces, estos bancos tienen que tener, pues, si no tienen, yo siempre digo que hay dos flujos en la economía, flujos económicos reales, donde tú por comercio mueves a través de vender bienes, obtienes dólares, ahí tenemos otra vez la monetariedad, otra vez el mismo concepto, Sí. y después, si no lo cubres con crecimiento real, con flujos reales, tienes que cubrirlo con flujos financieros. Y muchos países, no digo ahora, pero hace décadas, no tenían ahorros prácticamente internos, no tenían, y tenían que recurrir a flujos internacionales, que el BID le llama canal financiero de tipo de cambio, es decir, te financias en una divisa extranjera, ¿por qué? Porque son mercados mucho más líquidos, donde hay más inversores y donde hay más capital. Entonces, si no tienes ahorro, tienes que atraer capital de fuera para poder crear industria, mejorar las infraestructuras, porque pagar las commodities, pagar las etcétera, commodities, etcétera. Entonces, eso crea un pago o, digamos, unas promesas de pago al emitir esos bonos, porque siempre digo la deuda son promesas de pago que no la tienes en tu divisa, la tienes en una divisa y sobre todo más fuerte. ¿Qué ocurre? Que los gestores de reservas internacionales y bancos centrales tienen que tener ese colchón, por eso hablamos antes de ese colchón de efectivo, en dólares o en euros o en otra divisa que tú, extranjera, que hayas pedido para financiarte, y eso tienes que ir acumulando. ¿Por qué? Porque tu tipo de cambio puede desplomarse. Puede desplomarse porque a lo mejor sufres una crisis, no tienes los suficientes flujos de entrada comerciales, pero tus deudas están ahí. Y si tus flujos caen con tus deudas constantes, tu apalancamiento, aunque parece que no haya aumentado, está aumentando realmente. Esto se llama identidad de balance. Activos, pasivos y apalancamiento. Ese tu apalancamiento aumenta automáticamente. Parece que no, pero está aumentando. ¿Por qué? Porque cada vez tienes menos activos contra lo que has pedido prestado. Entonces, tienes que tener esas reservas internacionales, sobre todo tener una cantidad a X años, como Japón, que creo que tiene reservas internacionales para 2 años. Esto puede estar drenando constantemente 2 años que no entre una crisis de balance de pagos, literalmente Japón, aunque parezca sorprendente, pero por eso se ve, aunque parezca que su economía está hecha unos zorros, se ve más segura porque tiene reservas internacionales para casi 2 años de estar drenando constantemente. Entonces, esa es otra cuestión que no se entiende muy bien de por qué Japón, con esa creación de, entre comillas, de impresión monetaria, pues no ha quebrado. No ha quebrado porque tiene suficientes reservas internacionales. También Japón, digamos que es el Banco Central de Japón, es medio también sucursal de la Reserva Federal. Es, digamos, un centro financiero muy importante en Asia, donde se mueven todos, sobre todo del euro dólar, desde donde se mueven muchos flujos, sobre todo a China, muchos flujos en dólares a China, a través de los propios bancos, donde se produce mucho del carry trade. Eso te iba a preguntar exactamente, el concepto de carry trade con el Banco de Japón. Eso exactamente iba a ser mi siguiente pregunta cuando has abierto el melón del Banco de Japón. El carry trade es como si, lo voy a explicar yo sencillo. Yo tengo un amigo en Paraguay, por ejemplo, y pido $1.000 en guaraníes paraguayos. Me los paso a dólares o me los dan ya en dólares, pero yo tengo la deuda en guaraní y puedo comprar activos con mayor rendimiento en dólares. Pero ¿qué ocurre? Que el guaraní paraguayo se devalúa muchísimo contra el dólar. Pero tú la deuda la tienes en guaraníes y tú recibes ingresos en dólares. Con lo cual la deuda que tienes ahí cada vez se va reduciendo más y vas obteniendo cada vez más margen de beneficio. Eso es un carry trade. Lo que hacen es piden prestados en yenes, cambian a dólares a través de FX swaps y después compran activos de mayor rendimiento en dólares. Como el yen se devalúa frente al dólar o tienen rendimiento en dólares, la deuda que tienes en yenes cada vez vale menos. Sí, que era la filosofía que estaba detrás, tú te acuerdas, que también eres de los viejos del lugar, las hipotecas que se daban antiguamente en yenes y todo esto, con esa esperanza, ¿no? Con esa esperanza de decir, se me devalúa el yen. Multidivisa, exactamente, se me valora el yen y entonces yo como lo debo en euros, entonces se me va haciendo cada vez más pequeño la deuda en euros porque está denominada en yenes. A no ser que se te dé la vuelta a la película, la tortilla, y pilló algunos también con, pues eso, claro. se quemaron unos cuantos. Claro, ¿por qué es rentable eso? Porque no cubres, no haces coberturas. La mayoría de operaciones de carry trade no se hacen coberturas. Entonces,
Cuando se revierte, claro, te pilla con el culo al aire y tienes que hacer coberturas a toda velocidad. Claro, fíjate, que es lo que voy a hablar. No es que se han creado dólares, sí se han creado dólares, pero ¿dónde han ido esos dólares? Claro, lo que no sabe la gente es que hay varias cosas. Los bancos tienen desajustes de divisas en balance y tienen que poder financiarlo y tienen que poder cubrirlo. Las empresas norteamericanas, con lo que la política del Banco Central Europeo, les era más rentable emitir bonos en euros, cubrirlos con swaps y después cambiarlos a dólares a través de FX swaps sin cubrir y después pagar los impuestos o esos ingresos que obtenían de emitir bonos en dólares, que les era mucho más barato emitir en euros, les echa mucho más baratos, y después cambiarlo a dólares y cubrirlo incluso con cobertura, en cierta cobertura con swaps, pues le permitían tener ingresos extra, puntos extra, literalmente. Entonces, intercambiaban con swaps, de FX swaps, pero no era cobertura. No es literalmente una cobertura, es un cambio. Eso está literalmente lo tenían sin cubrir. Están utilizando un swap para hacer el FX swap para hacer cambio de divisa. Y después están los bancos japoneses que hacen carry trade con FX swaps sin cubrir, no los tienen cubiertos. ¿Por qué hacen FX swap y no hacen otras operaciones? Fíjate, Dani, que antes de 2008, la mayoría los bancos mayoritarios que emitían papel comercial, que se le llama papel comercial o certificados de depósito, commercial paper yankee o certificados de depósito yankee. Por cierto, antes que no lo dije, los bonos emitidos por bancos estadounidenses en euros se llaman reverse yankee, ¿vale? Reverse yankee. Lo podían a través de fondos de mercado monetario prime, pero a partir de 2008 y sobre todo 2015, con el cambio todo de la regulación de los fondos de mercado monetario, se les limitó comprar activos extranjeros a los fondos de mercado monetario. Entonces, los bancos japoneses tuvieron que buscar la alternativa, por eso ahí el carry trade se empezó a crecer muchísimo a través de los FX swap. Pero no los cubren porque si no pierden rentabilidad. Entonces, cuando tenemos en el euro dólar una situación de tensión tremenda, como hemos visto durante la pandemia o en otras ciertas partes, como en el 2008 o incluso con los bancos regionales, o que tuvimos también en abril de este año, tuvieron también algo de tensión en el euro dólar. Todo eso que está sin cubrir tiene que cubrirse y eso hay que financiarlo con dólares. Entonces, si te fijas, Dani, claro, se crearon ingentes cantidades de dólares, pero no fueron para gastar en la economía. Fueron para cubrir posiciones de carry trade, de reverse yankees, de lo que comentaba antes, de bancos con desajustes de divisas, también gestores de reservas internacionales que necesitaban dólares. Lo vimos con divisas que se estaban devaluando una auténtica barbaridad. Y entonces necesitan dólares para cubrir esas coberturas y entonces, claro, se crean esas cantidades que vimos gigantesca de dólares, pero no porque se crearon para gastar en la economía. Sí, que no te sube por eso. Por otras cosas puede, pero no te sube por eso el kilo de manzanas. Se utilizaron para financiar todas estas coberturas que no estaban en financiación de operaciones offshore en el euro dólar que no estaban cubiertas, literalmente. Y es en una situación de reversión como cierre de la pandemia, crea una tensión gigantesca, como vimos en el euro dólar. Esto es mucho del por qué se crearon esas ingentes cantidades de dólares. Esto es algo que lo explica muy bien Aldasoro del BIS, están explicadas estas cosas del reverse yankee, etc. Y es muy interesante ver como al final estamos viendo que pensamos que es una cosa de forma sobre el sistema es una cosa y es otra muy diferente. De hecho, yo ya lo digo, los tipos de cambio no reflejan las fortalezas de la economía, son tipos de cambio, los tipos de cambio son tipos de financiación en divisa extranjera, eso es lo que son accesos a redes de financiación en otra divisa. Pues yo necesito dólares, ¿cuánto me cuesta con respecto a mi efectivo o a mi divisa? Claro, esa divisa también se refleja por
las actividades económicas por las operaciones de balance, los activos que hay en balance en las propias entidades financieras de diferentes países offshore. Y también influye mucho el acceso, la jerarquía de acceso a la liquidez de la Reserva Federal. Es decir, si tú estás en Europa con el Banco Central Europeo, tienes swap lines. Digamos que tienes una fuente de liquidez en dólares más ilimitada, con lo cual los riesgos son menores. Si estás en Zimbabue, evidentemente, como máximo tendrás el FMI y eso, digamos que no es un Eso mecanismo malas noticias, eso es Diego, muy malas malas noticias. noticias. Sobre todo si tienes deudas en dólares Sí, y esos no son los tienes últimos flujos en dólares. Claro. Es que siempre sueles tener las deudas en dólares. 60%, 65% de la deuda mundial es en dólares. Entonces, claro, ir al FMI a pedir dinero es como ir a un prestamista de estos de cadena de oro, camisa abierta, ¿sabes? En una esquina a pedirle financiación. Un usurero, Miedito, porque luego, claro, esto sí que no perdona. Desde luego es el peor. Para mí son, bueno, en fin. Voy a decir, los buitres de la macroeconomía global, porque desde luego telita, con países de, pues eso, medio tal, incluso pues países en vías de desarrollo, pues la verdad es que yo creo que es uno de los, y esto ya es reflexionando de manera personal, uno de los límites o barreras al desarrollo que se tiene son este tipo de líneas de crédito que masacran a países, pues eso, que están justitos, países africanos, países del sudeste asiático, que son, pues eso, los que van ahí a la esquina, al prestamista, a tal. Y claro, las condiciones son draconianas, ya no solo con el tema de la devolución del préstamo, sino además que pueden pedir, claro, como están desesperados, pueden pedir lo que quieran, desde cambios legales internos en el país hasta lo que quieran, ¿no? Es algo salvaje eso. Dani, es lo que te decía antes, ¿te acuerdas que te decía? No, es que claro, no sé si te lo decía a ti, pero yo siempre lo digo, la inflación no es una cuestión, no es que imprimo, la versión clásica no es... después se olvida la segunda parte de Milton Friedman que dice sí o sí con respecto a la productividad. Claro. La impresión de dinero se produce inflación solo si es contra la productividad. Yo siempre lo trato de explicar como operación, un país, un balance. ¿Qué ocurre si tu país, por lo que sea, se está endeudando más y tus flujos de entrada de efectivo son peores que tus flujos de salida, tienes más restricción externa o tienes más drenaje externo? ¿Qué ocurre? Que el que te presta o el que te vende, lo que tú dices, te va a decir, bueno, ¿cómo tienes de reservas? Vale, tienes reservas suficientes, pero vale, mira, te voy a hacer un haircut sobre tus reservas. Valen 1.000 millones, pero fíjate, es que tienes menos ingresos, flujos de entrada y cada vez tienes más pagos. Pues van a valer 900 millones. Entonces claro, ya tienes un haircut. Y como total, ya tus activos están valorados en menos, pues te voy a subir un poquito de interés para prestarte. ¿Por qué? Porque tienes más riesgo de crédito, más riesgo de que me puedes impagar. Y eso cada vez va drenando más. Claro, países como tú dices, africanos, que es a través del FMI, que como tú dices, tiene esas condiciones draconianas, porque no es, digamos, no son, es una entidad, digamos, más política, más fiscal que monetaria. Controlado por Estados Unidos, o sea, por Exacto. El sistema de Fed y Banco Central Europeo, o sea, por gobierno, exactamente tiene todo ese punto político. Si quieres, hablamos de los derechos especiales de giro y cómo hace Estados Unidos y cómo es el mecanismo, claro. Que es mucho más costoso, mucho más lento, etcétera, y es más indirecto con respecto a la Reserva Federal. Claro, esos países, si no tienen treasuries, no tienen bonos del tesoro y no tienen otros activos, van a estar en muchos problemas, no van a levantar cabeza. Por eso, en este caso, y lo que estamos viendo en muchos países emergentes que están haciendo los bancos centrales, acumulando oro. ¿Por qué? Porque el oro, este tier 1, es, lo dije antes, muy cercano a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, es neutro, no tiene un país dueño, emisor, no tiene un controlador. No tiene un país que es emisor. Y a ti te lo van a aceptar, no a lo mejor de la misma forma líquida. Cuando me refiero a líquidos al headcat que te aplican en el nominal, porque te van a aplicar, no es el precio que vemos de mercado, porque siempre hay un precio de compra y de venta. Siempre tiene que haber algo que se quede por el camino, obvio. También depende de dónde lo estás intercambiando.
de tu credibilidad, te puede hacer más haircut, menos haircut, más spread o cobrarte un spread más alto, etcétera. Entonces, que tienen que recurrir al oro porque es digamos que es como diversificar las reservas internacionales, porque si yo tengo deudas en dólares y tengo oro, por lo menos puedo pagar, por lo menos Claro. no se me va a disparar el Es lo riesgo que de le ha crediticio. pasado a Argentina, Exacto. que hace 2000, que fue el año pasado, yo creo que un poquito antes, justo cuando entró Milei, no tuvo otra que enviar un par de avioncitos de oro a Londres para seguir teniendo esa línea de liquidez. Y Dólares. gracias a que tenía el oro, porque si no, ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa. Claro, eso hizo un swap de, lo que dice ahí fue un swap con oro, hizo un swap con oro para obtener dólares, financiación en dólares porque tenía que pagar en dólares. No pagas en oro. No, Tienes claro, que pagar en la lógicamente. deuda. Si tienes deuda en oro, tienes que pagarla en oro. Si tienes en Sí, dólares, en dólares. Si la tienes en renminbi, en renminbi. Tú tienes que que pagar por la deuda. cierto, un apunte, Diego, disculpa. Justamente hablando de esa deuda de renminbi. Claro, lógicamente tienes dos opciones. Si tú, y hablo de países africanos, vías de desarrollo, que pueden ser, insisto, africanos, pueden ser sudeste asiático, pueden ser oceánicos, polinesios, o sea, países con unas estructuras económicas financieras propias tirando a débil, tienen dos opciones. O me voy al FMI y ahora otra que se está abriendo desde hace no demasiado, China, que está compitiendo en los mercados internacionales de deuda con Estados Unidos, con el dólar, con los bonos, dando esa financiación a países en desarrollo con mejores condiciones que las que da el FMI para desesperados. Dani, ahora vamos a ir un poquito ya tecnológicos, stablecoins. Stablecoins, claro. China, para que vea, por eso digo yo que las stablecoins deberían de usarse no como medios de pago, sino como facilidades de financiación realmente. China utilizó Tether para obtener dólares que no podía obtener en el mercado, porque se le encarecía. Obtenía dólares. Esto es un paper sobre flujos con cripto extraterritoriales y lo dice literalmente, está estudiado. De hecho, en países africanos y asiáticos se usa más Tether. En países más occidentales como Estados Unidos o Europa se utiliza más Circle. Pues China ha utilizado Tether para obtener dólares. Es un bypass, yo lo llamo que es como un bypass offshore. Claro. Utilizas el stablecoin como facilidad de financiación en dólares. No tengo dólares, pero tengo stablecoins. Y la stablecoin, como tú, es un pasivo, realmente es un pasivo. Tether, la que emite es parecido a un fondo de mercado monetario prime, digamos sintético prime, ¿vale? Sintético prime apalancado, ¿vale? Porque Tether está apalancado, porque si no, no puede mantener la paridad NAP, no puede tener el valor NAP, tiene que apalancar, porque si no, no hay más. Pues ha podido obtener dólares, no digamos financiación total, porque es otra forma de diversificar, puedes utilizar para diversificar tus reservas internacionales, pero sí que ha obtenido dólares a través sin hacer intervenir a ninguno de los bancos americanos. Exacto. Lo ha hecho por fuera y esa es la grandísima ventaja de la operación, que circunvalas toda la estructura económica usana de control y de congelación de activos potenciales. Y eres capaz de conseguir algunos dólares, no unas cantidades brutales, como dices, pero esos mercados extraterritoriales over the counter, pues, o usando vehículos. Exacto. Esto es banca a la sombra sintética. Literalmente, estás usando una stablecoin para replicar el euro-dólar. Claro. Literalmente lo que estás haciendo. Y estas stablecoins, pues al final financian bancos. ¿Por qué? Financian en los puntos, Aldasoro le llama rampas de salidas, que son los exchanges, que es donde están los market makers cripto que reciben financiación de crédito privado, de propios market dealers o market makers que actúan en el repo y le financian. Fíjate el banco chino cómo utilizó una estructura de banca a la sombra para financiar a Binance. Hay más barcos que quieren invertir en exchange cripto, pero no lo pueden hacer directo por regulaciones. Por eso, ¿ves? No, es que tal banco le ha creado una línea de crédito que algunos son muy parecidos a cómo financian, como hizo Silicon Valley Bank con los fondos equity, o los de capital privado, que financiaba a través de líneas de suscripción. Las líneas de suscripción es como un préstamo puente. ¿Por qué? Porque los fondos equity
muchos se financian a través de inversores privados que aportan capital. Claro. Entonces, esos fondos tienen unas llamadas capital calls. Las capital calls que están entre que ellos le dicen a los inversores, mira, queremos tantos millones para dentro de 30 días, para tal fecha, tienen que pedirlo con 30 días de antelación. Pues los bancos pueden entrar con líneas de suscripción, le prestan antes el efectivo, mejorar la liquidez de los fondos equity, private equity, y se quedan con la garantía de esas capital calls que pueden ejecutar o no ejecutar los bancos. Eso es lo que hizo Silicon Valley Bank y se metió en un lío de narices porque tenía prácticamente concentrado tanto depósitos mayoristas como activos en el mismo sector, que también eran cripto, eran startups que muchos eran cripto, y cuando colapsaron también las cripto, colapsó Silicon Valley Bank. Entonces tenemos estas estructuras totalmente sintéticas y híbridas que están interconectadas por todos los lados y crean toda esta liquidez que estamos viendo a nivel global. Por eso vemos los mercados subir a una barbaridad, todos los mercados, criptomonedas, están todos muy conectados, porque hay directamente conexiones, después también hay conexiones a través de cámaras de compensación, como ciertos activos se utilizan de márgenes garantías colateral, que tú pones que puede ser colateral efectivo o colateral no efectivo, como puede ser un bono del tesoro. Que después, sí, de hecho, Diego, sabes que Tether está respaldado, si tú ves los balances de Tether, está respaldado por bastante deuda americana, bonos del tesoro, y está respaldado por oro, que la gente no se lo sabe, pero el 15-20% del balance de Tether, de activos, es oro. Parece algo increíble eso. Fíjate lo que tienen deuda corporativa norteamericana, total, tienen deuda corporativa europea, efectivo, tienen oro, tienen metales preciosos, pueden tener lo que quieran, tienen muchísimas cosas, porque tienen que diversificar, porque tienen que mantener un NAV. Tienen repos, todo. Tienen que mantener un NAV, y un NAV no solo lo vas a mantener con bonos del tesoro. Si tú quieres garantizar un NAV 1 a 1, con respecto al valor del dólar, o el respeto de lo que esa participación o ese token o ese pasivo que tú adquieres, que es el token, al final es un pasivo. Sí, totalmente. Tokenizado, digital, lo que es un pasivo. Literalmente al final es todo lo mismo. Tanto en criptomonedas, Bitcoin, en todo. Todo se basa en lo mismo. Arquitecturas de balance, porque al final es arquitecturas de balance. Tiene que mantenerlo. Sin apalancamiento, solo con bonos del tesoro, no lo va a mantener. No, totalmente. Tiene un riesgo de precio. Suponiendo, Diego, porque esto, claro, Tether no es una entidad regulada. Suponiendo que efectivamente sea un 1 a 1, que esa es la teoría que nos gustaría a todo el mundo creer, que no, yo personalmente no me la creo, que Tether tiene un 1 a 1, no se lo cree ni Perry esto. Esto es banca a la sombra, igual, es banca a la sombra sintética. Está usando no está regulado. todo el ecosistema cripto, porque al final es lo que es el ecosistema cripto. De hecho, el ecosistema cripto ha dado la tecnología que ahora se hace repos de LR, que son repos en blockchain, literalmente. ¿Ves cómo JP Morgan hace? Aparte ha conseguido interconectividad entre diferentes blockchains, cosa que decía que no se podía, que era muy difícil de conseguir. JP Morgan ya lo hace, tokeniza los activos en su propia red. Utiliza Broadwise, creo que se llama ahora mismo no me... Broadbridge, creo que se llama la entidad, donde ofrece la infraestructura a JP Morgan para hacer todos estos repos de LR repos o repos DLT, repos de tecnología de libro mayor distribuida. Utiliza su propio efectivo, el JP Morgan Coin, para liquidar las propias transacciones. Entonces, al final lo que estamos viendo es que con todo me decía a mí, ¿cuál es el futuro? El oro, no, ese no es el patrón oro, el futuro es tokenizar toda la economía. El patrón oro no ha sido futuro, nadie espera. Yo personalmente no espero. Yo soy inversor, no soy romántico. O sea, hecho, nadie puede pretender que un patrón oro que falló en el año 29, 30, 31, que fue cuando, concretamente entre el 31 y el 33, que fue cuando todas las economías europeas y la americana, lógicamente, pasaron de un patrón oro
a, evidentemente, despegar sus divisas. Por eso mismo que hablábamos, porque el oro realmente, la expansión máxima que tiene de balance es el 1,5% del oro que estás incrementando todos los años. Lógicamente, para cualquier necesidad que tengas más allá de ese 1,5 estás vendido. Ya damos por hecho que eso no va a ocurrir. Pero valoramos... No, es simplemente decir que valoramos la parte esa que comentas de independencia colateral cero, en el sentido de que, lógicamente, no lo emite nadie, no lo controla nadie y responde por sí mismo. Y tiene ese valor, lógicamente, en el mercado y en los balances de los bancos centrales. Pero nadie espera que el futuro sea un patrón oro. Vamos, yo no. Yo no sé, habrá algún freak que lo espere, pero más yo que, no. Dani, más que fracaso, yo creo que es un problema estructural. Que la gente tiene que ser menos fanática, tiene que buscar las soluciones, tiene que ser yo no estoy a favor tampoco de la impresión, como se dice, sin control, pero tampoco puedes, como que en el 29, esto lo hablaba en esa charla que estuve en un debate sobre el oro y yo lo decía, vamos a ver, está bien, muy bien, pero ¿qué pasa cuando tú entras en una situación de deflación? Si tienes el patrón oro, vas a grabar la deflación. Sí. No puede, la vas a grabar porque el oro no se puede expandir. Claro, y eso es grave, porque le dice Jeff Snyder, tú decides con el que veneno, con el que suicidarte, o inflación descontrolada o deflación descontrolada. Es que no es, si hay una visión, yo creo que muy cerrada, muy romántica de activos duros y ya está, pero es que no funciona así. No funciona porque creas más fricción en la economía. Y en un momento que a lo mejor la economía necesita que fluya más crédito, si tú usas un activo deflacionario que no se puede expandir como el oro, vas a agravar el problema. Es que no es problema de ideología, vamos a poner esto porque sí. Hay que también ver el contexto y evidentemente pues lo que desencadenó la depresión del 29 precisamente fue el patrón oro. Por eso siempre ponían a parir a Bernanke, pero es que Bernanke fue un estudioso del 29, por eso tomaba esas medidas de expansión cuantitativa, etcétera, porque temía que Estados Unidos, literalmente en el 2008, que cayera una depresión económica. Porque realmente en el 2008, no sé si la gente se piensa que la crisis de 2008 fue de hipoteca subprime, no fue de hipoteca subprime, fue más grave. Fue que el sistema monetario se congeló, literalmente, no fue el crédito. Es decir, podrías llegar a tu cajero, yo recuerdo ese documental, ahora mismo no me acuerdo, que salían miembros de la FED y del Tesoro, que estaba, hasta aparecía Neel Kashkari, mira si lleva Neel Kashkari ahí tiempo, hablaban de que aquello era el apocalipsis, que estaban muy preocupados porque se había parado, es que el repo se había congelado literalmente y estábamos en una situación de trampa colateral. Es decir, el sistema se había llenado de tantos activos internos, es decir, activos que crean con el propio balance las entidades privadas y no había activos externos, es decir, deuda del gobierno, que es, digamos, ese backstop que está más garantizada. ¿Por qué? Porque el gobierno puede recaudar impuestos. Una empresa depende de las ventas y puede que no venda y puede que quiebre, pero el gobierno siempre va a intentar recaudar algo con impuestos. Va a tener flujos siempre, va a tener flujos. Claro, es que Diego, más o menos devaluados o menos devaluados. Claro, la apuesta por el oro o un colateral de riesgo es eso lo que estamos comentando. Es decir, no es un cambio de sistema, eso es de ilusos, ¿no? Tal como va el mundo actual, la velocidad a la que se mueven las cosas, lógicamente el oro no va a ser, creo, en mi opinión, un centro, una parte, vamos a decir, pivotal, ¿no? Algo que sea, pues es un nuevo neopatrón oro, algo por el estilo. Desde luego que no. El oro, y esto es una opinión de aquí, ya sabéis, chicos, aquí consejos de inversión y tal, aquí opiniones damos muchas, pero la revalorización del oro es por esa revalorización del colateral de alta calidad de riesgo cero o casi cero, no porque vaya a ser parte del sistema, decir ahora vamos a hacer un neo Bretton Woods, por decirte algo, con stablecoins enganchadas al oro. No. Es simplemente que se da más valor a ese colateral, a ese activo de riesgo mínimo, no controlado por nadie, como es el oro. Y yo es que no sé, las personas que les gusta el oro no deberían querer un patrón oro. No deberían de querer un patrón oro. Yo no lo quiero, eso me parece una locura. Pero sobre todo porque pasa cualquier cosa con un patrón oro y solo puedes expandir lo que comentabas, ese 1,5, más luego crea unas desigualdades extremas entre países. ¿Por qué? Porque, claro,
transforma que el creador de activo es el país que puede extraer de manera minera, lógicamente, oro de sus propios recursos naturales. Y es el que va a terminar controlando la economía y el que va a terminar, o los países, ese grupo de países, van a terminar, vamos a decir, poniendo las reglas del juego a los países consumidores de oro que necesitarían tener ese oro físico para expandir sus balances de cierta manera. Y ahí, entre los países productores y los países que no producen y necesitan, se crearon unas tensiones realmente brutales en temas de arbitraje. Sería un sistema totalmente y no solo eso, brutal. Y no solo eso, que los precios de los activos se van a desplomar, que entras en deflación. Sí, porque hay algo que tampoco la gente, no sé si lo sabe, que durante el patrón oro, y estoy hablando de prácticamente sin guerras, ojo, estamos hablando sin guerras, pues lógicamente las guerras, bueno, pero vamos a decir, en una Inglaterra, por ejemplo, sin guerra desde 1850 hasta 1910, por decir algo así, había deflación. O sea, es decir, efectivamente, a lo largo de 60 años los precios no cambiaron nada. Pero nada, nada. Hombre, algún 1%, 2% en 50 años, que es vamos a decir, que mantiene el mismo precio, pero claro, hay una expansión económica, hay una expansión tecnológica que se medía por el mismo rasero, que era por el soberano, es decir, por la libra de oro, por la libra de oro que emitía como moneda centro del mundo de la época victoriana, que emitía el Reino Unido, ¿no? El Imperio Británico, y daba igual lo que eran capaces, pues eso, de progresar, de, pues eso, todo el proceso tecnológico, toda la parte de industrialización, todo eso no se vio reflejado en un aumento, vamos a decir, de crédito no, porque era una línea fina. Afortunadamente, en esas épocas de 1870, 60, 70, 80, hubo nuevas fuentes de generación de oro, que fue, si os acordáis, lo de Gold Rush, el vamos, corre que te pillo a Nevada a buscar el oro, y entró mucho oro y mucha plata al sistema, que fue parte, por supuesto, del crecimiento brutal de Estados Unidos, debido a los recursos naturales, pero porque se encontró ese oro. Si no, pues hubiera caído, yo creo, como dices, Diego, en una época de 20 años de deflación y hubiera habido muchos problemas. O sea, se les vino a aparecer la Virgencita de Nevada al mundo en general, y fue gracias a eso, pero es un problema. O sea, el oro en situaciones anómalas, o sea, me refiero a patrón oro, estamos hablando, en situaciones anómalas como, por ejemplo, guerra, ¿cómo financias tú una guerra? Si solo puedes crecer un 1,5%. Si hay por ejemplo, un desastre natural, ¿cómo financias la reconstrucción? No eres capaz, necesitas endeudarte por encima de ese 1,5%. Si eres capaz de conseguirlo, muchas veces en este caso no serías capaz de conseguir ese oro en los mercados internacionales, o sabiendo que tienes ese problema, los países productores de oro te dejarían o te venderían el oro a un precio aún mayor, con lo cual sería, la verdad es que bastante dramático. Fíjate que ahí estás hablando de lo que hablábamos antes, y tuviéramos que garantizar cada uno con balance nuestros pasivos, los pagos, con nuestro propio balance, habría diferentes precios para cada persona. Es que eso es lo que no sé. Dentro de lo malo del propio sistema, que sí, que pues sí, pierde perfecto valor, no es, etcétera, pero mantiene esa estabilidad de que no hay disparidades de precios. Esto es algo, fíjate tú lo que hablabas. También lo decía en ese debate, que decía muy bien, vale, creamos eso, se tiene que desinflar o pinchar los activos. Estamos hablando de una depresión, una deflación. Claro, hay una guerra, pues hay que volver a expandir la deuda, porque hay que otra vez mayor gasto por la guerra. Estamos en la misma. Estamos constantemente, la solución no es sencilla, como dice. Y fíjate, Dani, ¿qué decías? Parte de esto que estás hablando del oro es el por qué los bancos tienen el privilegio de emitir, crear los pasivos, claro, que liquidan dentro de esa red que llamamos dinero. Ya no lo voy a llamar dinero, porque lo he evolucionado en ese aspecto. ¿Por qué? Porque los bancos, los gobiernos le pedían oro a los bancos para financiar los costes de la guerra. Y como llegara un momento que los bancos se quedaron sin oro en sus, sobre todo Estados Unidos, en la guerra de independencia, la guerra civil,
Y como se quedaron sin oro, le decía, yo no tengo más oro. Eso es otra historia fascinante, Diego. Claro, Eso es otra entonces, historia fascinante, lo de la guerra de secesión. la conclusión que llevó el presidente del gobierno de Estados Unidos, vale, bien, vamos a hacer una cosa. Tú me compras bonos a un 2% para financiar la guerra y yo te permito que tú crees el dinero, ¿vale? Crees los pasivos y yo te doy respaldo. Y tú me financias. Y nos favorecemos los dos. Sin FED, porque la FED, el Banco Central se creó en 1912. Sin FED, era deuda respaldada directa por parte del gobierno. Porque la FED es de diciembre de 1912. Fíjate, eso se lo olvida a la gente. La FED, que se habla de creación esotérica, que se escribe de la doctora, la isla de Jekyll. Jekyll Island. Pero realmente la FED se creó mucho antes, que fue con el sistema de cámaras de compensación de JP Morgan para rescatar el sistema bancario de la crisis de 1907. Correcto, exactamente, de finales del siglo. No es ninguna creación esotérica como se vende. Realmente la FED es, y si te fijas, las diferentes sucursales de la FED son las cámaras de compensación que creó JP Morgan para crear ese sistema de cámaras de compensación. Sí. En la crisis del finales del siglo XIX. Exacto. Exactamente. En 1907. 1907. Yo creía que había empezado otra mini crisis en 1890 y pico y luego en 1907. Es la crisis de 1907, que fue un pánico bancario que casi se lleva por delante todo. Es verdad. ¿Cómo se llamaba el fenómeno que disparó la jugada? No me acuerdo. Espérate, lo voy a mirar. Bien, sigue comentando que lo voy a decir ahora. Entonces, porque leí la historia de este fenómeno. ¿Qué hizo JP Morgan? Vale, muy bien. A los bancos, ya que no se fían entre sí, vamos a crear un sistema de cámaras de compensación donde emitamos un pasivo, que son certificados de cámara de compensación, donde los bancos van a poder liquidar entre sí. Es como si la cámara de compensación le prestara y que podían hacer transacciones. Ese es el germen de la Reserva Federal. La Reserva Federal es un market maker de último recurso. Es una estructura híbrida entre Banco Central y Cámara de Compensación que emite los pasivos. Las diferentes sucursales son esos diferentes sistemas de red de cámaras de compensación que creó JP Morgan por todo Estados Unidos, y las reservas bancarias son ese pasivo, ese certificado de cámara de compensación. Es la evolución. La Reserva Federal es la evolución. ¿Por qué? Porque dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, hombre, mira, esta idea de JP Morgan es privada, pero es muy buena. ¿Por qué no lo replicamos de forma pública? Pero ojo, no podemos llamarlo Banco Central, porque en Estados Unidos suena a comunista, a centralista, y esto no nos mola. Vamos a llamarlo Reserva Federal. Y aparte lo vamos a crear con diferentes sucursales, pero al final no se llama Banco Central por esa razón, pero es un tema propio cultural de los propios estadounidenses, que no leerle algo centralista, ostras, esto es comunismo, no. Pero es básicamente eso es lo que es no es una creación esotérica, que hay una conspiración que crearon para dominar el mundo, no, es una solución a un sistema de crisis bancaria que tenía Estados Unidos grave, que eso fue una patada adelante que después vino lo que vino con el crack del 29, pero realmente es eso, es un intento de algo que funcionó perfectamente, que creó Morgan para después replicarlo de forma pública. Pues hay dos crisis. Efectivamente está la de ahora lo estoy mirando, porque yo lo sabía, 1893 hasta 1897, la he clavado, también un problema con commodities, por aquel entonces funcionaba con temas de, productos agrícolas sobre todo y commodities, y hubo un problema grave, que se montó bastante historia porque caía el 40% el trigo, el 49% el algodón, había que, garantizar todo esto en los mercados de futuros y, claro, lógicamente, un patrón oro estricto como había entonces, pues era muy poco práctico para ello. Y luego está, efectivamente, la crisis de 1907, que también el origen fue un acaparamiento de una commodity, del cobre, de nuestro amigo Heinze, Fritz Augustus Heinze, que fue el que montó buscar acaparar el cobre y vamos a decir acaparar las acciones y los valores, por supuesto, como siempre, como os podéis imaginar, con apalancamiento
y le salió mal con el tema de garantías, entonces hubo una reacción en cadena, empezaron a caer fichitas de dominó y ahí es donde entra JP Morgan para garantizar que los bancos fueran capaces de prestar y dar liquidez a un sistema que estaba colapsando. Entonces fueron dos eventos distintos totalmente, pero con este punto común de la rigidez del patrón oro como no posible la, vamos a decir, la reparación del sistema, que efectivamente tiene que ver con que alguien se pasa de listo, en este caso Heinze, que decidió pues eso, comprar, que no estaba por aquel entonces tan regulado, buscar pues ese apalancamiento con el mercado del cobre y en una de las mayores empresas, ¿no? que había. Pero bueno, en fin, eso ahí queda. Fíjate, ahí Dani, queda. porque esa es otra cuestión y el porqué de también la Reserva Federal, que dio más estabilidad, ¿no? al propio sistema bancario. Porque antes de la propia Reserva Federal, $1 en un banco en Nueva York no valía lo mismo que $1 en Alabama, porque estaba garantizado por los propios activos en balance de los bancos. Sí, los bancos regionales, efectivamente, los bancos regionales. Sí, sí. Al final esto es un poquito la banca libre, ¿no? La banca libre es esto, garantizo con mis propios, tengo que garantizar con mis propios balance de activos los pasivos que emito. Por eso lo que decíamos del trigo, que claro, el trigo no estaba en Nueva York, el trigo estaba en Wyoming. O el trigo estaba en, pues como dices, Alabama o en el medio oeste americano, y ahí los bancos garantizaban lo que podían garantizar con su oro en sus balances, que no era, y cuando todo el mundo va a buscar el oro a la misma vez, pues tienes un problema cuando emites notas de crédito, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que tenían, digamos que los diferentes bancos tenían un banco sucursal que estaba en Nueva York, de ahí que esté todo centralizado en Nueva York, que la Reserva Federal o esa sucursal de Nueva York es esa sucursal que iban a cambiar el dólar de Alabama a por el dólar de Nueva York, que valía más, por ejemplo. Sí, claro, claro. Y es lo que ocurría. Entonces eso creaba un sistema que lo que tú dices, caótico. Literalmente no valía lo mismo un depósito en dólares en Alabama que en Nueva York o que en Los Ángeles. Y un poquito lo que hace la Reserva Federal es mantener el par. Es decir, que el equilibrio. Por ejemplo, el dólar que tú sea tienes, la fungibilidad del dólar, que un dólar en Alabama sea igual que un dólar en el bolsillo de un señor en Hong Kong. En Hong Kong o en Nueva York. O Nueva York o en Alabama, donde sea, pero lo pongo el ejemplo extremo de fuera de Estados Unidos. Claro, que valga pero igual, yo me refiero dentro del propio territorio interno. Es por eso que cuando se habla de dinero fiat no se entiende. No, es que ni siquiera es dinero fiat hoy en día. El gobierno tiene que mantener o que respaldar ese par, porque si no, tu euro en el Banco Santander no valdría lo mismo que tu euro en el Banco BBVA, porque cada banco tiene un balance de activos diferente y tiene un riesgo de crédito diferente. Entonces no podrían valer lo mismo un euro depositado en Unicaja que un euro depositado en la banca. Está claro. Eso es la par y eso es importante porque eso mantiene, dentro de lo que cabe de los precios y la inflación, que nos quejamos, mantiene que por lo menos sea unificado los precios. Sí, suben, pero están unificados. Si tuviéramos un sistema como esa locura que antes de la Reserva Federal, realmente tendríamos diferentes tipos de precio. Tú dirías, bueno, ¿tú en qué depósitos tienes, en qué banco? Santander. Ay, pues mira, ese banco Santander no está tan bien como BBVA, pues te voy a cobrar más por los tomates. Y la gente le reventaría, cada vez dice, no, esto es una estafa. No es una estafa, es cómo funciona. De nuevo otra vez gestión de riesgo. De nuevo otra vez que es todo gestión de riesgo. Que todo gestión de riesgo en balance. Otra vez, mark to market, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Al final es todo el rato lo mismo. Y todos estamos atrapados en esa arquitectura de balance y por ese riesgo. En fin, oye, que se nos está yendo esto de las manos, que madre mía, que aquí nos ponemos tú y yo a hablar y la liamos, pero la liamos gordísima. Diego. Casi 2 horas. Casi 2 horas, bueno. Cuéntame lo último que cerramos, porque si no, la gente... yo creo que con esto... Lo hemos visto todo, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hemos recorrido todos los conceptos
imaginables y alguno que no nos imaginábamos. Hemos recorrido el concepto de liquidez, hemos recorrido el concepto de agregado monetario, EMES, las distintas EMES. Hemos recorrido el cómo se genera esa liquidez y cómo entra dentro de los mercados internacionales. Hemos recorrido el papel de los bancos centrales en todo esto, qué pintan los bancos centrales. Hemos recorrido la parte de la creación alternativa de liquidez over the counter o a través de banca de la sombra o en vamos a decir, en extramuros, ¿no? En extraterritorial. Hemos recorrido pues, un poquito también de historia de la Fed. ¿Por qué? Hemos recorrido oro, cuál es el papel del oro en la economía mundial. Hemos recorrido pues, de cuáles son los riesgos que tiene el sistema, cómo funciona el sistema en base a gestión de riesgos a todos los niveles. Hemos recorrido también cómo funciona ahora el mercado cripto. Hemos recorrido cómo funciona y se genera stablecoins. ¿Cuál va a ser el futuro papel de las stablecoins? Oye, le hemos dado un repaso a todo. Yo creo que ha sido espectacular esto, ¿no? Yo estoy encantado de la vida. Yo me voy con una sonrisa. Yo creo que todo lo hemos tocado. Yo creo que, vamos, no nos queda nada. Temas avanzados hasta de las criptomonedas, banca la sombra sintética y todo que es que nos hemos metido ahí hasta bien, nos hemos metido ahí en profundidad también desde bueno, pues conceptos sencillos hasta conceptos profundos y muy técnicos. Yo creo que estoy encantado. Y yo creo sobre todo, y lo más importante es que creo que la gente se ha hecho una pequeña idea de la complejidad del sistema, de cómo funciona, por lo menos a grandes rasgos, cómo está todo entrelazado, cómo esa gestión de riesgo es la que realmente es el mayor catalizador del sistema, el arre-o-so del sistema es esa gestión de riesgo, y cuál es un posible o una posible evolución en el sistema hacia las stablecoins y bueno, y cómo, ya digo, bueno, también cómo funciona el Fondo Monetario Internacional, qué papel tienen las líneas de liquidez internacional. Bueno, la verdad es que le hemos dado un repaso a todo espectacular. Si quieres, que no, al final no expliqué cómo era el mecanismo, funciona de derechos especiales de giro, o si quieres lo dejamos para otro. Venga, dilo, cuéntanoslo, si ya estamos básicamente los derechos especiales de giro es una idea muy parecida al Bancor de Keynes, y que es una canasta de divisas, y hay oro también, hay oro y no sé si plata, oro sé que hay fijo. ¿Qué ocurre cuando un país como Argentina necesita dólares? Vende los derechos especiales de giro, pero tiene que ser bajo aprobación de todos los miembros del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué hace? Claro. Pues emite ese certificado de depósito de derecho especial de giro, se lo vende al Tesoro de Estados Unidos a cambio de dólares, le da dólares a través del Fondo de Estabilidad Cambiaria. Este suena de la crisis de tequila de México para estabilizar el peso mexicano. ¿Qué hace el Tesoro? Coge esos certificados de depósitos y de derechos especiales de giro y se lo vende a la Fed y lo cambia por reservas por saldos de TGA. ¿Vale? Eso es lo que hace. Entonces, eso es cómo funciona. Es un mecanismo para obtener dólares. Suelen tardar 15 días mínimo, eso mínimo. Todo ese proceso desde que se vende los derechos especiales de giro se aprueba a los miembros, va al Tesoro de Estados Unidos a través del Fondo de Estabilidad Cambiario y el Tesoro de Estados Unidos lo cambia por derechos especiales de giro, en este caso por saldos de TGA, por reservas. Es como se financia. Entonces, es un mecanismo totalmente muy lento, muy burocrático, como vemos, muy burocrático, porque estás a merced de lo que las decisiones de terceros de un comité de no sé qué. Es decir, lo que tú decías, te van a poner condiciones para hacer eso. Y no van a ser sencillas. Eso seguro. Y no van a ser sencillas. Después también el Fondo Monetario Internacional tiene otros tipos de fondos, aparte de los derechos especiales de giro, que son aún más restrictivos, aún mucho más restrictivos que utilizar derechos especiales de giro, que al final es una promesa de pagos en cualquier divisa que está en esa cesta. Perfecto. Bueno, pues nada, ya retirada y oye, Diego, muchísimas gracias. Vaya lección que nos has dado a todos de macro. Te agradezco un montón, esta es tu casa. O sea, cuando tengas algo que contarnos que creas importante, oye, mira, un evento que veas, oye, mira, fíjate, esto es muy curioso porque te acuerdas lo que hablamos de esto o lo otro, por favor,
me avisas, organizamos, minuto resultado, episodio rápido. Esta es tu casa, tu altavoz. Y nada, encantadísimo, un placer. Y un honor tenerte aquí, aparte que eres buen amigo, que carajo, y me encanta siempre charlar con los amigos, que eso es lo más importante. Igualmente, Dani, Pues muchas gracias a ti. O cuando nada, tú me digas, chicos, cuando veas algo por ahí, me dices. Pues encantadísimos, esto lo repetiremos. Lo que hemos comentado, nosotros no tenemos o no nos gusta el oro porque vayamos a pensar que vaya a cambiar el sistema hacia un patrón oro futurista ni nada por el estilo. A nosotros somos conscientes de la importancia del riesgo en los sistemas internacionales y como creemos que el oro es ese activo independiente con riesgo cero o riesgo mínimo cero, casi cero, en los mercados internacionales, por eso nos encanta apostar por las cositas de tocar, por los cimientos del sistema, como puede ser, por ejemplo, el oro. Pues lo dicho, que si no lo tocáis no es vuestro. Y muchas gracias otra vez, Diego. Y nada, hasta la próxima, chicos. Venga. Adiós, hasta luego. Chao, hasta luego.